Le dijeron que el pan era para los hombres que trabajaban, no para las mujeres solas con la mirada baja y el estómago rugiendo. Mariana no pidió limosna, pidió pan, con la voz temblorosa de una madre que ya no tiene leche ni lágrimas, solo la imagen de su hija de 3 años dormida con fiebre, en una colcha rota como toda respuesta a su dignidad, hecha trizas. La hija no tenía nombre para el pueblo, solo la niña de la loca. Y Mariana ya no era ni esposa de nadie, ni hija de nadie, ni sombra que importara. Porque cuando el molino cambió de dueño tras la sequía, también cambiaron las reglas. Ahora no se suplicaba, se obedecía o se sufría. Y cuando ella se acercó a la fila con la cabeza cubierta y el hambre en los huesos, el capataz nuevo no esperó una explicación. Solo levantó la vara de cuero y descargó el primer golpe como si el pan fuera su propiedad más sagrada, y Mariana una rata. Los primeros latigazos no le dolieron tanto como el murmullo de los presentes. Mujeres que bajaban la mirada, hombres que no decían nada, niños que se reían sin entender por qué, y uno solo, que sí se detuvo al verla caer de rodillas con la blusa rota y la espalda sangrando. Un ranchero de sombrero viejo y cicatriz en la ceja que bajó del caballo sin pedir permiso y cruzó la calle polvorienta con la seguridad de quien no teme a nadie, desde que perdió todo. Nadie supo su nombre en ese momento, pero cuando tomó la mano de Mariana con fuerza suave, el capataz vaciló por primera vez en meses, y el pueblo contuvo el aliento como si el aire también pudiera ser testigo del milagro. Una mano firme, un gesto sencillo, una frase que rompió el ciclo de abuso con más poder que 100 balas. «Ya estás a salvo», dijo el ranchero, como si esas palabras pudieran reconstruir una vida, como si Mariana no llevara años enterrando su voz, como si el pan, finalmente, fuera algo que sí le pertenecía. Y en ese instante, con las rodillas aún clavadas en el suelo y el cuerpo temblando, Mariana sintió una grieta en su miedo, una luz tenue que no venía del cielo ni de la esperanza, sino de la piel callosa que sujetaba la suya con la promesa muda de que el dolor ya no sería rutina. Nadie en el pueblo lo supo aún, pero ese fue el día que Mariana dejó de agachar la cabeza. Mariana no preguntó su nombre porque las palabras se le atoraban en la garganta, igual que el llanto viejo que no se había permitido. Pero mientras el ranchero la ayudaba a levantarse, notó que sus ojos no buscaban compasión ni agradecimiento, sino algo más difícil de definir: reconocimiento, como si verla a ella fuera también verse a sí mismo en otro espejo de dolor. La gente murmuraba, claro, y algunos intentaron detenerlos, pero bastó que el hombre girara el rostro y los mirara fijo, como quien ya ha visto demasiadas muertes para temer chismes, y nadie volvió a interponerse. Caminó con ella por la calle principal como si la conociera, como si fuera alguien que se lleva de vuelta a casa, aunque ella no sabía si ese lugar existía todavía para alguien como ella. Cruzaron los límites del pueblo en silencio, y al llegar a un rancho discreto, sin cercas de lujo ni criados, le abrió la puerta como si abrirle el alma, y ella, temblando, entró sin entender por qué el miedo no tenía fuerza allí. En la cocina puso un pan tibio en su mano sin decir nada más, y Mariana lo sostuvo con dedos torpes, incrédulos, porque nadie le daba nada sin esperar algo a cambio desde hacía tanto que ya lo había asumido como ley. Pero él solo se sentó frente a ella, removió lentamente el sombrero, y cuando le preguntó si quería agua, fue la primera vez en años que alguien no le ordenaba, sino que le ofrecía. Mariana quiso hablar, pero su voz seguía atrapada en una jaula. Entonces, solo asintió, y al beber el primer trago sintió que el mundo recuperaba contornos que había olvidado. Sabores, temperatura, calma. Él se llamaba Elías, aunque no lo dijo aún, y tenía manos de tierra y espalda marcada por la guerra, una guerra de la que nadie hablaba porque fue entre hermanos y dejó cicatrices en todos los campos. Y Mariana, que no conocía mapas ni batallas, lo entendió igual cuando vio cómo evitaba mirarse en el espejo. Esa noche, cuando le ofreció el pequeño cuarto junto al granero, Mariana pensó en negarse,
Pensó en huir. Pensó en lo que siempre pasaba después de que alguien se portaba amable, pero algo en la forma en que él dijo, «¿Puedes descansar?», le confirmó que la palabra «segura» no había sido solo un gesto heroico frente al pueblo, sino una promesa que él mismo se exigía cumplir. Y por primera vez en tanto tiempo, Mariana durmió sin miedo a que la puerta se abriera en la oscuridad. Mariana se despertó antes del amanecer por costumbre, con el cuerpo adolorido y la mente lista para huir si escuchaba un ruido. Pero todo estaba quieto, y lo único que encontró al salir fue un tazón de leche tibia sobre la mesa y una nota torpemente escrita que decía: «Estoy en el corral, vuelve a entrar si tienes frío». No había nombre, solo esa frase como una cuerda suave para que no se perdiera en el abismo del instinto. Y Mariana, por alguna razón que no entendía, se sentó y bebió despacio, como si cada sorbo deshiciera una pequeña parte de la desconfianza. Cuando salió al corral, lo vio de espaldas, clavando estacas con el ceño fruncido, como si el mundo pudiera desordenarse si no lo mantenía firme con sus propias manos. Y Mariana no supo por qué se acercó, pero lo hizo, y cuando él giró el rostro y la vio de pie, con los brazos cruzados como protegiéndose, solo dijo: «Si quieres trabajar, puedes ayudarme con las gallinas». Y ella, sin saber por qué le dolió que no le preguntara cómo estaba, simplemente asintió y caminó al gallinero con paso firme. No era orgullo, era necesidad de moverse, de recuperar el cuerpo como herramienta útil, después de tanto tiempo usándolo solo como escudo. Las manos le temblaban al principio, pero recordaba cómo hacerlo, porque antes del hambre, antes del esposo que la dejó, antes del hijo que no llegó a respirar, Mariana había tenido un gallinero con su madre, y aunque los años le habían robado casi todo, las manos sabían más que el miedo. A media mañana, Elías le ofreció una manta vieja para cubrirse los hombros, y cuando ella la rechazó, él no insistió. Solo dejó la manta sobre un banco y siguió trabajando. Y ese gesto, esa ausencia de presión, fue más poderosa que cualquier abrazo. Al anochecer, mientras cenaban sin hablar mucho, Mariana lo observó. No era un hombre bonito, ni joven, ni suave, pero tenía una forma de existir que no empujaba, que no exigía, como si entendiera que a veces el alma solo necesita espacio para poder respirar. Al terminar, él lavó su propio plato y le dijo que si quería quedarse más tiempo, no tenía que pagarle con nada que no quisiera dar. Y esa frase, tan sencilla y directa, fue como una grieta en el muro que ella llevaba años levantando piedra por piedra. Esa noche, cuando volvió al cuarto junto al granero, Mariana miró al techo y supo que aún no confiaba, pero tampoco temía. Al día siguiente, Mariana caminó hasta el pueblo sola, no por necesidad, sino por decisión, con la espalda aún marcada pero la frente alta, y cuando pasó frente al molino, el capataz fingió no verla, como si al ignorarla pudiera borrar la vergüenza pública de haber sido desafiado. Los demás tampoco dijeron nada, pero el silencio ya no tenía el mismo filo, y Mariana lo notó. Algunos apartaban la vista por culpa, otros por miedo, pero un par de mujeres le ofrecieron una mirada distinta, no compasiva, sino respetuosa, como si su sufrimiento ahora tuviera forma de bandera. Compró harina con las pocas monedas que Elías había dejado en la mesa sin decir que eran para ella. Y mientras volvía al rancho con la bolsa apretada al pecho, sintió que ese peso, por primera vez en años, no era una carga sino una promesa. Horneó el pan con manos temblorosas, no porque no supiera, sino porque el recuerdo de hacerlo para alguien más le apretaba la garganta. El último que horneó fue para su hija, antes de que la fiebre se la llevara en mitad de la noche, mientras ella suplicaba a una comadrona que nunca llegó. Cuando Elías regresó al rancho al atardecer y sintió el olor del pan caliente, no dijo nada, solo se quedó quieto en la entrada, como si temiera profanar algo sagrado, y Mariana, con el delantal manchado de harina y los ojos húmedos, le extendió un trozo como si fuera un pedazo de historia, no de alimento. Lo comieron sentados bajo el cobertizo, sin hablar, mientras el cielo se oscurecía y el viento movía las hojas sin prisa, y en ese silencio compartido,
Mariana entendió algo. Él tampoco hablaba mucho del pasado, pero lo llevaba encima como un abrigo gastado, uno que no se quitaba pero que tampoco usaba para dar lástima. Esa noche, ella le contó que tenía una hija, que había muerto hace 4 inviernos, y aunque no lloró, su voz se quebró al decir su nombre. Clara, como la luz que nunca volvió. Elías no la interrumpió ni intentó consolarla. Solo escuchó con los ojos fijos en el horizonte. Y cuando ella terminó, dijo en voz baja, «El mío se llamaba Mateo». Y con eso, la herida de uno reconoció la del otro. No hicieron promesas, no se tomaron de las manos, pero esa noche, Mariana dejó la puerta del cuarto entreabierta, no por miedo, sino porque por primera vez quería escuchar si él pasaba cerca, no para esconderse, sino para saber que no estaba sola. Mariana se levantó con el primer canto de los gallos, y sin esperar instrucciones, barrió el patio, lavó los baldes del ganado, y remendó un par de costuras rotas del cobertizo, como si el rancho fuera suyo desde siempre. Pero no por servidumbre ni deuda, sino por algo más extraño. Orgullo. Ese tipo de orgullo que no viene del reconocimiento, sino de volver a sentirse útil, de tocar la madera con las propias manos y saber que está firme gracias a uno. Cuando Elías salió con su hacha al hombro y vio lo que ella había hecho, no dijo, «Gracias», dijo, «Quedó bien». Y Mariana lo entendió como un elogio más valioso que cualquier flor o favor. Pasaron los días sin hablar demasiado, pero cada uno sabía exactamente dónde estaba el otro sin necesidad de verlo. El ritmo del rancho era como una danza muda, donde cada gesto tenía sentido y cada silencio era respetado. Una tarde, mientras reparaban una cerca caída por los años, Elías le ofreció la herramienta sin mirarla y ella la tomó sin titubear. Y en ese simple intercambio había más confianza que en 100 abrazos. Sin embargo, el pueblo no tardó en murmurar otra vez. Y cuando Mariana regresó al mercado a vender huevos, una mujer le escupió cerca de los pies diciendo que ahora se creía señora por haberse metido con un hombre decente. Mariana no respondió. Solo la miró con una calma que desarmaba, porque ya no llevaba la vergüenza en la piel, sino la dignidad clavada en la espalda como espina de acero. Esa misma noche, mientras cocía en silencio junto al fuego, Elías le preguntó si extrañaba algo, y Mariana, sin pensarlo, dijo, «Mi nombre». No porque lo hubiera perdido, sino porque por años nadie lo había usado sin veneno, sin burla, sin lástima. Y Elías, después de un segundo de pausa, la miró y le dijo, «Mariana», como quien pronuncia una verdad sin pedir permiso. Fue la primera vez que ella sintió que su nombre no era un peso, sino un refugio. Al día siguiente, ella hizo algo que no esperaba. Le pidió a Elías que le enseñara a montar, no por huir, sino por sostenerse. Y él, con una sonrisa apenas dibujada, dijo, «Mañana empezamos». Esa noche, Mariana se miró las uñas sucias, las manos callosas, y pensó que nadie en el pueblo entendería por qué sentirse cansada al final del día era su mayor victoria, pero no les debía comprensión. Solo a ella misma se debía la verdad de estar viva sin pedir disculpas. El primer día sobre el caballo, Mariana no temió al animal sino al recuerdo. La última vez que alguien la subió a uno fue para llevarla lejos de su casa, esposada por una acusación falsa de robo que nadie investigó porque era mujer, pobre y sola, y aunque fue liberada a los días, su reputación nunca volvió. Elías no sabía esa historia, pero algo en su forma de acercarse al caballo, de hablarle a la yegua antes de tocarla, como si pidiera permiso, le recordó a Mariana que no todos los hombres veían los cuerpos como cosas que domar. Le mostró cómo colocar el pie, cómo equilibrarse, cómo confiar en el ritmo del animal sin intentar dominarlo. Y Mariana, aunque torpe al principio, aprendió rápido. No porque quisiera impresionar, sino porque había algo poderoso en recuperar la capacidad de moverse sin depender de nadie. El tercer día ya galopaba por el borde del sembradío, riendo con la boca abierta como no lo hacía desde niña. Y cuando frenó en seco y Elías corrió a ver si estaba bien, ella se rió aún más fuerte, diciendo,
No me caí. Y él, con una expresión que no era sonrisa, pero se le parecía, respondió, lo sé. Al anochecer, mientras ensillaban, él le dijo que en unos días iría al pueblo vecino a vender unas cabezas de ganado, y que estaría fuera 2 noches, pero que si prefería, podía quedarse en la casa o visitar a alguien en el pueblo. Y Mariana, sin pensarlo, respondió, me quedo aquí. Y al decirlo sintió que no lo hacía por él, sino por sí misma, porque el rancho ya no era refugio ajeno, sino territorio que comenzaba a sentir como propio, donde cada tabla reparada con sus manos era testimonio de su existencia. Los días sin Elías fueron tranquilos, con trabajo y rutina, hasta que una tarde apareció el capataz del molino, borracho, tambaleándose frente a la cerca y gritando que ella había envenenado al pueblo con su miseria, que se hacía la decente pero todos sabían lo que era. Mariana lo enfrentó sin moverse, con la misma firmeza con que ahora sostenía las riendas del caballo. Y cuando él intentó cruzar la cerca, lo detuvo con una pala en la mano y los ojos como cuchillos. No fue la fuerza lo que lo detuvo, fue la seguridad. Esa mujer que antes sangraba de rodillas, ahora sabía plantarse, y el capataz retrocedió, insultándola entre dientes. Mariana no lo persiguió ni celebró, solo volvió al establo, respirando hondo, y por primera vez entendió que el miedo, como el caballo, se doma con firmeza y con tiempo. Cuando Elías regresó, Mariana no corrió a saludarlo ni le contó de inmediato lo ocurrido, pero él lo supo al ver la pala apoyada junto a la puerta, todavía con tierra en la hoja, y la mirada de ella más recta, más ancha, como si algo dentro se hubiera afirmado para siempre. No preguntó, solo dijo, ¿todo bien? Y ella respondió, ahora sí. Durante la cena, mientras hablaban de las ventas y los animales, Mariana finalmente relató lo del capataz, sin dramatismo ni orgullo, como quien informa una tormenta ya pasada. Y Elías, con la mandíbula tensa, no ofreció venganza ni consejos, solo dijo, no vuelve más, lo sabrá. Y no fue amenaza, fue sentencia como si la tierra misma lo hubiera dicho. Los días siguientes trajeron algo nuevo. Vecinos. Primero fue una mujer del pueblo que apareció con una canasta de huevos y la excusa de preguntar por gallinas. Luego, un anciano que pidió ayuda con una cerca rota y ofreció leña a cambio. Y así, poco a poco, el rancho se convirtió en un cruce de caminos discretos, donde los que antes callaban ahora encontraban en Mariana un rostro distinto al miedo. Ella no buscaba ser líder ni santa, pero su sola presencia, firme y sin disculpas, era más contagiosa que cualquier discurso. Una tarde, al regresar del corral, Elías la encontró sembrando semillas en una parcela vacía que él había dado por inútil. Y cuando le preguntó por qué allí, ella dijo, porque nadie espera que algo crezca en lo seco, y por eso mismo hay que intentarlo. Él no respondió, solo se arrodilló junto a ella y empezó a cavar. Sembraron en silencio, como si dejaran raíces propias con cada puñado de tierra. Y Mariana pensó que no era el fruto lo que importaba, sino el acto mismo de plantar donde antes solo había cicatrices. Esa noche, mientras tejía junto a la lumbre, recordó la risa de su hija, el olor de su piel. Y en lugar de hundirse, sonrió, porque por primera vez pudo recordarla sin romperse. En ese mismo instante, Elías le pidió que lo acompañara al pueblo la semana siguiente, no por negocio, sino por gusto. Y Mariana lo miró largamente antes de decir sí, porque entendió que no le pedía compañía, sino que compartieran el paso. La tierra que antes escupía sus pasos ahora respondía a sus manos. Y esa noche, mientras el viento rozaba las paredes de madera, Mariana supo que ya no vivía escondida. Estaba creciendo y no sola. Mariana cruzó el pueblo al lado de Elías sin agachar la mirada, sin ocultar las cicatrices en los brazos ni las manos curtidas por el trabajo. Y aunque los pasos a su alrededor seguían sonando iguales, el aire estaba distinto. Ya no era sospecha ni lástima, sino algo más inquietante para muchos. Respeto. Algunas mujeres bajaban la vista como antes, pero otras la sostenían,
y una incluso le sonrió con una admiración muda, como si verla de pie, al lado de un hombre que no la poseía sino la acompañaba, fuera un acto revolucionario en sí mismo. El capataz del molino no apareció, y se decía que había sido reprendido por el nuevo juez, un forastero que había escuchado rumores del rancho y pedido informes, no porque Elías se quejara, sino porque alguien más, una de las ancianas del pueblo, había escrito una carta defendiendo a la mujer del pan. Mariana no se enteró hasta días después, pero en ese momento, mientras caminaban por la plaza, notó que la gente se movía distinto a su alrededor, como si ella ocupara espacio de verdad. Elías, con su paso firme y su sombrero bajo, no la guiaba ni la resguardaba. Simplemente iba junto a ella como quien respeta un destino ajeno y lo honra con presencia. Entraron al mercado, compraron sal, semillas y una tela que Mariana eligió sin pedir opinión. Y luego pasaron por la escuela, donde el maestro les preguntó si pensaban tener aprendices en el rancho, a lo que Mariana respondió que no todavía, pero pronto, tal vez. Al regresar, en el carro tirado por mulas, Elías le preguntó si se arrepentía de haberse quedado, y Mariana, mirando los surcos del camino, dijo: «No me quedé. Elegí quedarme». Esa frase, dicha sin énfasis, sin pausa, fue como una bandera enterrada en la cima de una vida reconstruida con los dedos y el pecho. Al llegar al rancho, Mariana vio que las primeras semillas habían brotado en la parcela seca, pequeñas hojas que asomaban como susurros verdes, y sonrió, no como quien celebra, sino como quien confirma. Más tarde, al guardar la compra, encontró un pequeño trozo de papel dentro del costal de harina con una frase escrita: «Gracias por no bajar la cabeza», sin firma, sin origen, solo una muestra más de que lo que había comenzado como un acto de desesperación, pedir pan, se había convertido en una cadena secreta de mujeres que ahora veían en ella algo que nadie imaginó. Una raíz nueva en tierra árida. La voz de Mariana ya no temblaba al pronunciar su nombre, ni al dar órdenes pequeñas en el rancho. Pero no fue hasta que una niña apareció un amanecer en la cerca, descalza y con los ojos llenos de miedo, que entendió cuánto había cambiado. La niña no hablaba, solo extendía una mano sucia y miraba fijamente el pan que Mariana sostenía en la bandeja de la mañana, y Mariana, sin dudar, se agachó. Partió un trozo y se lo ofreció como si la reconociera, como si viera en ella la infancia arrebatada que había enterrado años atrás junto al cuerpo frío de su hija. Elías, al verla, no preguntó de dónde venía la niña ni quién la buscaba. Solo trajo una taza con agua y se la puso al lado, como si supiera que las historias más duras no se cuentan al principio. Y Mariana, esa tarde, peinó el cabello sucio con manos que temblaban, no por miedo, sino por la memoria. La niña se quedó, sin hablar aún, y Mariana preparó un catre junto a la cocina como su madre había hecho por ella una vez. Y sin declararlo, sin firmar nada, la niña fue quedándose como si el rancho supiera abrir las puertas sin que nadie las empujara. Días después, cuando Mariana volvió al pueblo a entregar costales, una mujer la detuvo entre los puestos y le susurró, casi con vergüenza, que la niña había escapado de una casa donde la trataban como animal y que si la retenía quizás habría problemas. Mariana la miró con esa calma que le había enseñado el dolor y simplemente dijo: «Que vengan», porque ya no era una mujer que esperaba permiso, ni una madre rota que se escondía de su pasado, sino alguien capaz de mirar de frente y decir: «Aquí no se lastima a nadie más». Cuando lo contó a Elías, él solo asintió. Y esa noche, mientras la niña dormía abrazada a una manta nueva, Mariana le cantó bajito una canción que no recordaba haber retenido. Una que su madre le había susurrado en noches frías, antes de que la vida se volviera un campo de batalla. Al terminar, la niña abrió los ojos y por primera vez dijo una palabra: «Clara». Y aunque Mariana supo que ese no era su nombre real, también entendió que no importaba, porque en ese susurro había un puente invisible entre lo que se perdió y lo que se salvó. En el silencio que siguió, Mariana se tocó el pecho,
Y por primera vez, la voz que escuchó dentro era la suya, limpia, firme, completa. La mañana en que Mariana caminó sola al molino, no lo hizo por coraje ni por revancha, sino porque era tiempo de cerrar la puerta que tantos años la había mantenido atrapada sin llave. Los hombres que antes se burlaban, ahora bajaban la cabeza al verla, y no por miedo, sino por algo más pesado: la culpa que deja el silencio cuando se rompe tarde. Entró al almacén y pidió 10 sacos de harina, esta vez sin temblar, sin suplicar, con la voz clara como el metal. Y cuando el encargado se negó, el nuevo juez apareció desde el fondo y dijo: «Ella tiene crédito aquí». Y nadie discutió, porque la justicia que llega por respeto es más fuerte que la que llega por miedo. Mariana cargó el carro con ayuda de 2 jóvenes, y al salir, vio al capataz sentado en un rincón, borracho y derrotado, la barba crecida y el odio seco como pan viejo. Pero ella no lo miró con rencor, solo con distancia, porque el pasado ya no tenía poder sobre quien había aprendido a caminar sin cadenas. Al volver al rancho, la niña, ahora llamada Clara sin discusión, la esperaba junto a la parcela, donde las primeras flores crecían entre los cultivos, inesperadas, salvajes, como si la tierra también supiera que el dolor no impide el color. Elías estaba reparando el tejado y bajó al verla. Le tomó la mano como aquella vez frente al pueblo, y sin hablar, ambos supieron que ese gesto no era rescate, sino vínculo. Mariana, con las manos manchadas de harina y tierra, abrazó a Clara por primera vez sin miedo a quebrarse, y la niña, sin saber por qué, le dijo: «Tengo hambre», no con urgencia, sino con confianza, como quien sabe que hay respuesta. Prepararon pan juntas esa tarde. 3 generaciones en una sola cocina, la niña que vuelve a sonreír, la mujer que volvió a cantar, y los recuerdos de una madre que aún vive en la forma en que Mariana amasa sin mirar, con ritmo de consuelo y fe. Cuando cayó la noche, Elías encendió la lámpara del porche y se sentaron los 3 bajo el cielo, sin palabras grandes, solo la certeza de estar. Y en ese momento, Mariana tomó la mano de Clara, luego la de Elías, y con la voz tranquila, dijo lo que una vez le dijeron a ella y que ahora tenía el poder de heredar: «Ya estás a salvo». Y con esas palabras, el ciclo se cerró, no como un final, sino como una raíz que ya no huye, que crece firme, sin pedir permiso,